Tengo una gran noticia para todos aquellos a los que os obligaron en su día a renunciar a vuestros derechos en los préstamos hipotecarios con cláusula suelo. Como recordaréis, los tribunales españoles han dado masivamente la razón a los consumidores en todas aquellas sentencias relativas a las cláusulas suelos, pero quedó en el tintero aquellos de vosotros a los que la entidad bancaria os obligó a firmar de puño y letra la renuncia a vuestros derechos. Como sabéis, inicialmente los que estabais en esta situación, los tribunales de primera instancia, o sea, aquellos jueces que están próximos al pueblo, próximos a la tierra, os dieron la razón. Pero cuando las entidades bancarias acudieron al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo y la Fiscalía incomprensiblemente dictaron en favor de las entidades bancarias. Unos años más tarde, concretamente en el día de ayer, 9 de julio, el Tribunal Europeo ha sido claro y contundente. Las entidades bancarias no tenían derecho a que renunciarais de puño y letra en aquellas escrituras, en aquellas oficinas con los directores. Por todo ello, muchos de vosotros habéis reclamado y tenéis el asunto parado en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Muy próximamente esos procedimientos se pondrán en movimiento. Pero sois cientos, miles de aragoneses los que todavía no habéis reclamado vuestros derechos. Y a todos ellos me dirijo porque es importante que hechos como este no vuelvan a suceder. Ilex Abogados, el despacho que dirijo, fue uno de aquellos despachos que luchó en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón para que este asunto se viera en Europa. Y hoy, varios años más tarde, el Tribunal Europeo nos ha dado la razón, os ha dado la razón a vosotros los consumidores. Si queréis más información, por favor, visitar la web de Ilex Abogados, www.ilexabogados.com, donde os explicamos con completa claridad todos los derechos a los que podéis acogeros. Nada más y muchas gracias.